Estamos en el cementerio británico con David John Butter, que nos va a comentar por qué existe este cementerio desde 1854, ¿no? Sí, exactamente. Antes no había ningún sitio donde podrían enterrar a los que no fueran católicos romanos. Y esto causó mucho problema porque evidentemente había algunos pocos británicos que vivían en España, en Madrid. Pero acláranoslo, ¿quién es el que se oponía a que se enterraran aquí? El clero y la autoridad en España. La autoridad, claro, en ese momento dijo que aquí nada. Que no, sí, ¿no? Teníais que buscar un sitio. Bueno, desde 1600 estábamos buscando una solución al problema, porque murieron varias personas británicos en los 2 siglos antes y no sabían qué hacer con los cadáveres. En uno lo enterró debajo de un arbusto en el jardín de la Casa de las 7 Chimeneas, otro lo han arrojado por un pozo en la calle de Caballero de Gracia, pero había unos destinos fatales para los cuerpos. Pero en 1854 hemos podido conseguir ese terreno. ¿Por qué en este terreno, al otro lado del Manzanares, y no en otro lugar? Bueno, porque desde la época de Carlos III fue prohibido establecer nuevos cementerios en la zona al norte del río, y todos uno por uno estaban desplazados aquí, al sur del río Manzanares, como era extrarradio, claro. ¿Y quién dibujó o quién hizo el primer plano de este cementerio? Bueno, un delineante que se llamaba Benedetto Albano, italiano, prófugo de justicia de Nápoles, porque ha sido sospechado de instigar un complot para matar al jefe de policía, nada menos. Y él buscó refugio en Inglaterra y fue bien recibido ahí, como los británicos siempre les gustaban recibir refugiados. Y otra pregunta, ¿cuántas personas hay enterradas aquí? Más o menos 1000. Sobre 1000 personas. Sobre 1000, sí. Se han ido enterrando y ahora se podría seguir enterrando, ¿o no? Sí. Las familias que tengan tumbas grandes pueden abrirlos para admitir más cadáveres, pero también admitimos cenizas en muchos sitios. A los bordes de los caminos hay sitios y podemos enterrar ahí urnas con cenizas por la incineración, que es más y más común hoy en día. Es muy interesante saber todo esto. Muy bien, me alegro que le interesa. Mucho. David, en este cementerio me sorprende la variedad de estilos arquitectónicos, porque cuando vemos algunos cementerios nuestros parecen un parking de coches, todo igual, sí. Pero aquí me sorprende sobre todo esta. ¿Me puedes explicar algo? Bueno, es de unos franceses que están enterrados ahí y es una simulación de árbol, de un tronco de un árbol. Como muy romántico, ¿no? Sí, había modas y podías elegir cualquier sitio y la gente por lo mayor tenía dinero y podían permitirse el lujo de mandar hecho un monumento un poco especial. ¿Qué estilos hay aquí? Bueno, ¿qué diferentes estilos? Hay muchos de cruces celtas, porque eso era una moda de Inglaterra de esa época, 1880, 1990. Hay otros crucifijos normales, sin adornos. No son los mismos crucifijos que se ven en un edificio, en un cementerio católico, por ejemplo. Ya, pero me sorprende, los cementerios ingleses siempre les he visto una gran variedad y al mismo tiempo como descuidados, que me encanta ese descuido que estoy viendo aquí. Eso es porque no reciclamos los sitios de enterramiento. Una vez en uso, no se levanta para otro cuerpo, porque no se puede hablar de eternidad, pero los cuerpos están aquí para todo el tiempo que se puede visualizar. Y también me sorprende que veo panteones enormes, veo tumbas sencillas, la diferencia es económica también. El factor económico es importante. Hasta que en el cementerio se nota. Sí, mucho, sí, y además algunos no querían presumir de un edificio, de un cementerio, de un monumento demasiado lujoso. No querían presumir.
Bueno, pues se ve que algunos presumieron. Algunos sí Presumieron. querían hacerlo y nadie lo impidieron. En el cementerio estamos viendo distintas tumbas, pero me sorprende este de la familia Bauer. ¿Nos puedes comentar algo de ellos? Bueno, lo más importante es que ellos eran una familia de gran importancia social y económica en el siglo XIX. Han llegado aquí en los años 1840, cuando permitieron a los judíos volver a España después de la expulsión de 1492. Y los Bauer eran emprendedores. Entonces los Bauer vieron posibilidad de negocio en España. Y ante la posibilidad de tantos en minas y construcción de ferrocarriles y todo, y afortunadamente tenían mucho parentesco con otras familias de judíos por toda Europa, incluso los Rothschild, que entonces, como ahora, era una familia de mucho dinero y muy lanzados en buscar posibilidades para inversión. Y ellos eran los industriales más poderosos durante años en España. Llegaron a ser multimillonarios. Sus negocios entonces abarcaban todos los aspectos. Prosperaron todo. Río Tinto, por ejemplo, ferrocarriles, la línea de Zaragoza de Madrid, era de ellos. Solo su construcción, sin... Oye, perdóname, pero yo creía que había en los años 40, 45, después de la Guerra Civil en España, que eran ingleses los que controlaban el ferrocarril. Sí, muchos ingenieros eran, pero la financiación era de las familias con dinero de judíos. Y además los judíos lo buscaban entre otras familias que no fueran judíos. Ahora me queda claro, Eso, sí, Una cosa es quién está y otro quién controla. Entonces los Bauer controlaban el capital. Estamos con Mikey, que es guía turístico en este cementerio, y me sorprende, Mikey, que veo muchas amapolas, coronas de amapolas en muchas de las tumbas. ¿Qué significa eso? Es para los actos de recordatorio de la Primera Guerra Mundial. Las amapolas hacen tributo a los campos de Bélgica, como los campos de Flandes. Ahí crecían muchas amapolas y durante la Primera Guerra Mundial Bélgica estaba totalmente asolado por la guerra de trincheras y la amapola se asoció a todos los soldados caídos. Cuando vienen los días de recordatorio en noviembre, todos los soldados de la Commonwealth ponen las coronas de amapolas sobre las tumbas para homenajear a los que dieron su ayer para que nosotros pudiéramos tener un mañana. ¿Y esta tumba de quién es? Este es de Caldwell, era un piloto que volaba con Arthur Jenkin durante la Segunda Guerra Mundial. Caldwell, siendo piloto caído en acto de servicio, fue proporcionado con una lápida Commonwealth. Cada militar caído en acto de servicio tiene la misma tumba. Es este tipo de tumba. Sí, tiene las mismas dimensiones, la misma piedra. Lo único que cambia es el escudo. Siendo piloto de la Royal Air Force, Caldwell tiene el escudo de las Fuerzas Aéreas. ¿Y esta otra por qué es distinta? Arthur Jenkin era un ministro neozelandés, era el ministro británico destinado a España durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba volando con Caldwell a Barcelona para negociar la repatriación de unos militares presos por los alemanes y el avión se estrelló. Al principio se rumoreó que era sabotaje, pero se descubrió más tarde que era más un accidente mecánico. Y entonces encontramos las dos tumbas de ellos. Y podemos ver más tumbas con los mismos signos, ¿no? Sí, como las amapolas son destinadas por todos los países de la Commonwealth, así Inglaterra, Australia. Bueno, así sabemos que cuando llegamos a un cementerio inglés nos podemos encontrar las amapolas, ¿no? Sí. Dentro de las tumbas del cementerio me sorprende encontrar a Lardi, la familia Lardi. Todo el mundo lo conoce por el restaurante que tiene cerca de la Puerta del Sol y por la fama que ha tenido siempre Lardi. ¿Nos puedes comentar algo de esta familia? Claro. La idea de que están enterrados aquí va con la propuesta del cementerio británico, que no solo son personas británicas que están enterradas aquí. Lardi, siendo francés, tiene un lugar aquí. Antes se apellidaba Huguenin, pero aprendió su técnica de cocinería en un restaurante en París que se llamaba El Hardy, Lardi. Le gustó tanto que lo adoptó como su propio apellido. Al venir a Madrid durante tiempos de Isabel II,
trajo consigo unas ideas revolucionarias como cubertería estilo francesa, preparación de platos estilo francés y también el servicio de catering a casa. La gente enviaba un mensaje a Lardi preguntando por el cocido o por los platos que tenía, lo preparaban en el restaurante y luego lo llevaban a las casas. De hecho, el restaurante del Lardi también fue uno de los primeros lugares donde las mujeres jóvenes podían ir sin necesidad de acompañante. Existe la historia también de que al venir la reina Isabel II a Lardi, probó el menú y dijo: está todo muy bien, pero es muy francés, hace falta un toque español, ¿por qué no pones el cocido madrileño en el menú? No sabemos si eso es cierto o no, pero se ha quedado ahí. La fama de Lardi sigue todavía, y lo que más interesante de Lardi en este momento es que pasa mucha gente a tomar su consomé. Sí. Tendremos que pasar tú y yo también a tomarlo. A ver si puedo. Otra de las tumbas que encontramos en el cementerio es la de Margaret Taylor. ¿Nos puedes contar algo de ella? Sí, tenía una vida bastante interesante. Ella fue la fundadora del Salón de The Embassy, el que existía en Colón, cerca de la Castellana. Lo fundó después de la Primera Guerra Mundial, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial donde su historia de verdad arrancó. Cuando renovaron el edificio hace muy poco tiempo, descubrieron tanto en el sótano como en el piso de arriba un piso franco. Se dio cuenta de que Margaret había estado trabajando con el Servicio Secreto Británico para ayudar a los políticos exiliados, refugiados militares y judíos a escapar de España durante tiempos de la ocupación alemana. Ella ayudó a mucha gente a escapar, ¿no? Salvó alrededor de 500 vidas. De hecho, partes de la historia del tiempo entre costuras están basadas en sus experiencias. Y luego encontramos este bote con... ¿qué tiene ahí? Tiene cerezas en almíbar. ¿Por qué tiene cerezas en almíbar? Escrito a un lado del tarro hay un mensaje que dice que durante la guerra, Margaret dio una cereza en almíbar a un niño refugiado. Al parecer, todo este tiempo después, los familiares han querido recordar ese gesto y han devuelto el favor. Y siempre hay un bote con... Eso es algo que solo ha estado durante las últimas 2 semanas. Pero a lo largo del tiempo no ha estado, ahora últimamente sí. Lo vi por primera vez cuando estuve haciendo una visita aquí hace como 2 semanas y Sí. me sorprendió que lo habían dejado. Y lo han dejado diciendo que agradecen. Bonita la historia, que todavía continúe esta historia, ¿eh? Sí, eso es lo que hacemos aquí en el cementerio. Mantenemos vivo el recuerdo de estas personas para que así de alguna manera siguen vivos con nosotros. Y ahora estamos junto a la lápida de Charles Clifford. ¿Qué nos puedes contar de él, de este fotógrafo? Claro, Charles Clifford, como mencionaste, era fotógrafo. Vino a España para tomar fotos del desarrollo de la revolución industrial en España. Así, todas las fotos que existen de las obras de Canal Isabel II fueron gracias a él. La cosa es que, de no tener esta lápida aquí, no sabríamos qué ha pasado, porque antes tenía un monumento más grande aquí en el cementerio, pero por alguna razón se destruyó y solo encontraron esta lápida en un vertedero en las afueras. Así, si no fuera porque se descubrió ahí mismo, habríamos perdido la historia de este fotógrafo. Había antes allí una tumba, pero desapareció. Y entonces nos encontramos con esta lápida que se encontró en la basura. Sí, es lo único que nos queda de su historia. Eso pasa a veces, como los monumentos se destruyen, se pierden las historias, como Charles Clifford está enterrado en algún lugar del cementerio, pero no sabemos dónde. Hay una frase que, según hablaba contigo, que me llamó la atención y me encantó. Cuando pases por las tumbas donde está la tierra, písalas despacio porque pisas mis sueños. Sí, viene de William Butler Yeats, el poeta nacional irlandés. Entonces aquí tenemos un fotógrafo y siempre que veamos algunas fotos de la época del canal de Isabel II, como has contado, estará su firma en ellas. Sí. Muy interesante. En algunas tumbas he visto como adorno, o no tengo ni idea, una piedra. La piedra está siempre en montones de lugares. Entonces, ¿qué quiere decir esas piedras? Bueno, es una costumbre bastante nueva y yo veo en esa señora, y yo la conocía perfectamente, evidentemente alguien vino aquí para recordarla dejando un guijarro.
Era una costumbre originalmente del este de Europa, especialmente de los judíos, pero realmente está más o menos universal. En muchas tumbas se ve con En lugar de piedras. flores, en lugar de una flor, se deja una piedra. Sí, es muy extraño. Solo en los últimos 5 o 8 años que ha empezado la costumbre a generalizarse. Antes era muy especial de determinadas familias de origen hebreo del este de Europa. Pero también en España es curioso, en la montaña se ponen piedras para marcar caminos. En algunos sitios hay, por ejemplo, en La Pedriza hay un sitio que se llama el confesionario y tiran una piedra y van echando piedras a ese sitio y dejando un deseo. Sí, quizás es un poco similar a hacer pintadas artísticas. Pero aquí Dejar acto de presencia. Sí, pero aquí posiblemente es una forma de decir, oye, que me acuerdo de ti. Sí, evidentemente, sí. Y esa señora era muy conocida, muy querida en toda la comunidad. Y puede ser que algunas personas la han recordado con cariño y querían, por eso dejaron. Es una costumbre universal, ¿no? Bueno, no puedo hablar del universo, solo conozco Madrid. Sí, entonces, ya me llamaba la atención eso, por eso te lo preguntaba. Sí. Pero hay varias tumbas donde vemos piedras. Sí, habitualmente. Curioso. Esta tumba que vemos aquí es exactamente clavada a la que vimos antes. Lo único que ha cambiado es la cresta. Esto es lo que llamamos una lápida Commonwealth. Cada militar caído en acto de servicio que forma parte de una de las naciones de la Commonwealth siempre tendrá destinado la misma lápida, la misma dimensión, la misma proporción de la tumba. Lo único que cambia es el escudo dependiendo en qué parte de las Fuerzas Armadas servía. Caldwell, el que vimos antes, era piloto. Grace aquí era parte del ejército terrestre, así tiene el escudo de las Fuerzas Armadas.